Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. El sol nos ilumina a todos y nos manda los rayos a todos por igual. Ahora, yo personalmente puedo tener una relación personal con el sol o no. Y si la tengo, entonces Dios se convierte en personal para mí. No deja de ser impersonal, no deja de iluminar a todos, pero yo tengo mi relación personal con Él y la puedo tener. Luego en las dos cosas a la vez, no es tan complicado. Ni tenemos que pelearnos tantos. Igual que este ejemplo, hay muchos otros, ¿verdad? En la filosofía y la religión. Tenemos que acostumbrar a la mente a no pensar en dualidades o en opuestos, sino en ser inclusiva, ¿no? Y otra cosa con esto del bien y del mal, que también nos lo han enseñado al Evangelio y nos lo han enseñado todos los maestros, no es inútil luchar contra nada. El famoso consejo de Cristo con el bien y del mal es: ahoga el mal en abundancia de bien, pero no lo erradiques, porque si erradicas el mal, te llevarás el bien también, porque no son opuestos separados. ¿Explico? Entonces, cuando vemos ahí fuera lo que no nos guste, o que creamos que es bueno cambiar, o que queremos ser de servicio, que nuestra mente se acostumbre a no ir a luchar contra el mal, ni a tener razón, que nuestra mente se acostumbre a ahogar ese problema con abundancia de bien. ¿Explico? Es un matiz importante, porque además la abundancia de bien nunca crea resistencia, ni en nosotros ni en los demás, mientras que la lucha contra el mal crea resistencia en nosotros y en los demás. Y si creamos resistencia, no podemos ser de servicio. ¿Ok? A ver, más cosas del entrenamiento. A nivel personal ¿Qué? sería igual que no te fijes en tus defectos, sino en tus virtudes. Exacto. Si aumentas las virtudes, desaparecen los defectos. Eso es. Pero con un azucarillo. Mira, esto que apunta Nieves es muy importante. Hemos dicho muchas veces que el nivel de consciencia, ¿verdad? Que el nivel de consciencia es la nota media en un psicograma de muchas líneas de desarrollo, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos, por ejemplo, los seres humanos que están en un mismo nivel de consciencia, ¿vale? Sin embargo, pueden tener líneas de desarrollo diferentes. La nota media es la misma, pero uno está más alto en esta, más bajo en esta, y otro al revés, ¿vale? Estas líneas son como 20, están totalmente identificadas e investigadas en la literatura filosófica, en la psicología, en todas las ciencias del saber, ¿no? Os voy a decir cómo se llaman algunas, ¿no? Esta es la línea cognitiva, esta es la línea emocional, esta es la línea espiritual, esta es la línea psicosexual, esta es la línea estética, luego está la línea ética, luego hay muchas líneas de desarrollo, ¿no? Fíjate que en la literatura, otra vez hay una dicotomía, porque dicen, ¿qué es la espiritualidad una línea en sí misma de desarrollo? ¿O es la espiritualidad el nivel máximo de todas las líneas, cada una? ¿Explico? Las dos cosas son ciertas, en mi opinión. Hay una línea de crecimiento que es espiritual, la espiritualidad en sí misma, como línea separada de las demás, pero cada una de las líneas en su expresión más alta, podemos estar diciendo también que esa línea está a un nivel espiritual. ¿Me explico? Porque es la más alta expresión de cada línea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a coger la línea cognitiva, ¿verdad? Lo que decía Nieves, muy bien dicho, muy bien apuntado, es, imagínate que yo soy un tío de alto nivel cognitivo, y además tengo la línea del servicio, es otra, ¿no? La actitud de servicio y tal. Y tengo muchas ganas de servir, pero tengo una línea emocional más bajita o una psicosexual más bajita y soy adicto al sexo o a los cigarrillos, aunque mi línea cognitiva sea muy alta, mi servicio sea muy alto y los demás sean muy altas. Lo que dice Nieves, que esto es verdad, que más que luchar entonces contra esta línea que tengo aquí abajo, lo que tengo que hacer es concentrarme en las que tengo altas para que éstas tiren de la otra para arriba sin esfuerzo. ¿Vale? Es usar mis dones en mi beneficio.
¿Ok? Esto es mucho más útil y eficaz para crecer, digamos, que lo que nos proponían antes, que, joder, si tienes un defecto, a por él a de huello. No se me explico, ¿no? Entonces digo, no, un momento, tengo un defecto, pues tengo un defecto, perfecto y necesario, déjalo estar, ¿vale? Ahora, ya se arreglará, para eso estamos, ¿no? Y para arreglar ese defecto, lo dejo ahí, lo veo, pero no lo energizo, y me concentro en mis fuerzas, y sigo desarrollando las líneas, y ya tiran de esta sola por el contagio energético, ¿verdad? Ese famoso refrán, donde no hay amor, pon amor, sacarás amor, o sea, es usa tus dones para crecer, ¿no? Os voy a dar un apunte muy rápido, que no quiero extenderme mucho más, para dejar también pregunta y respuesta, de cuál es el desarrollo, por ejemplo, la línea cognitiva. Porque si seguir leyendo cosas de conciencia y tal, puede haber una cierta confusión entre qué es un nivel de conciencia y qué es un desarrollo, la línea cognitiva, ¿no? Que son diferentes, ¿vale? Vamos a ver, la línea cognitiva se desarrolla, como todo lo demás, como todo lo que existe son holones, los hemos oído en la filosofía. Los holones tienen varias propiedades, una de las propiedades es la autoemergencia y otra es la tendencia a más profundidad y menor extensión, ¿no? Entonces, todo está ordenado para seguir creciendo. Entonces, en la línea cognitiva, y fíjate, y esto pasa en los seres humanos desde que nacemos hasta que nos desarrollamos y tiene un reflejo perfecto en las sociedades también, en el conjunto de colectividades, ¿no? Entonces, un niño pequeño, cuando empieza a pensar, a los 2 o 3 años de edad, igual que las sociedades primitivas, ve la realidad de una manera que los expertos llaman mágica o arcaica. ¿Ok? Y si os veis, las tribus primitivas vivían en un estado de conciencia que era mágico o arcaico. Por ejemplo, para pertenecer a la tribu, tenía que ser de la sangre de la tribu. ¿Vale? Y si llovía, los hechiceros hacían magia para que dejara de llover. ¿Verdad? Cosa que ahora no se nos ocurre a ninguno, porque sabemos que la lluvia viene de las nubes y si acaso haríamos otra cosa, pero no usaríamos maracas, probablemente, ¿no? Claro, cuando ya el niño va creciendo más, esto lo que tengáis hijos lo vais a ver claramente. El segundo nivel de cognitivo que se le abre es lo que los expertos llaman el nivel mítico, ¿vale? Entonces, en este nivel, el niño se va a creer textualmente que Jonás estuvo 3 días dentro de una ballena, si se lo cuentas, ¿vale? Y cosas de ese tipo, ¿no? O que Moisés realmente abrió el Mar Rojo, ¿no? Vale. Entonces, si tú ves esto trasladado a la sociedad, la línea cognitiva mítica es lo que pasaba, por ejemplo, hasta la Edad Media, en el Imperio Romano, incluso en la Edad Media. Ahora ya, este estado es superior a este, porque ya desde ese estadio mítico, desde el nivel cognitivo mítico, tú ya creas imperios, no ya solo tribus, ¿vale? Además, desde el mítico, tú puedes pertenecer al imperio por tu sistema de creencias, no es necesario que sea por sanguinidad, con lo cual abre más, ¿no? Por así decirlo. Ahora esto es lo que produce cosas como la Guerra Santa y la Inquisición, porque es la manera de ver la realidad en el que no lo vea como yo está equivocado y hay que matarlo por su propio bien. ¿Me explico lo que quiero decir? Según vamos creciendo, ya siempre que haya un desarrollo, digamos, normal del ser humano, cuando entras en la adolescencia avanzada se te abre el nivel cognitivo de la razón, ¿vale? Pues otra vez, la Ilustración, la humanidad, después la Edad Media, empezó a venir Newton, Galileo, tal, y entró en un nivel cognitivo diferente que lo llamamos la época de la Ilustración, que más o menos quiere decir la época de la razón, ya no de la mítica, ¿cierto? Por ejemplo, las verdades del credo hoy todavía están, porque no se han cambiado desde el siglo VIII, están creadas desde la mítica. No pasa nada, no es ni bueno ni malo, pero hay que saber verlo, ¿no? ¿Explico? Habla de la resurrección de la carne. Oye, si acaso resucitará el cuerpo espiritual, pero la carne, ¿explico? Bien. Entonces, una vez que seguimos creciendo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la razón? Que la razón clasifica, categoriza, y todavía en sí misma no ve distintas perspectivas. Y desde la razón se pueden caer en los ismos. ¿Me explico? Yo me hago fanático de una manera de ver las cosas. Y soy incapaz de ver el valor de cosas diferentes, desde la razón. ¿Vale? Para poder hacer eso, es otro nivel cognitivo que se abre al ser humano, y también
las sociedades, ¿verdad? Para eso tengo que llegar al siguiente estado cognitivo, que es la visión lógica. Lo llaman los expertos, ¿vale? Esto está por encima de la razón, por una razón, porque esta aquí sí ya podemos ver distintas perspectivas. ¿Ok? Podemos ver las cosas de distintos puntos de vista. La mente se convierte en más ecuánime. Por ejemplo, para mí es muy común encontrarme en gente que dice: fulano es un desastre. Un momento. Una vez vi un partido de fútbol en casa con un amigo mío que trajo a su padre, que era una persona muy mayor. Y mi amigo empezó a hablar de por qué listo era tal o cual persona. No se me olvidará nunca lo que le contestó su padre. Le digo: hijo mío, ¿listo para qué y tonto para qué? ¿Me explico? Eso solo se puede hacer desde la visión lógica. Porque desde la razón, tú admiras a una persona y ya, muy listo. ¿Entiendes? No te gusta una persona, tonto. ¿Me explico? Pero claro, las personas no son ni listas ni tontas del todo. Todas personas tienen algo bueno, algo malo, algo con el trabajar, una línea más desarrolladas que otras. Y hasta que no vemos eso en perspectiva, no estamos, por así decirlo, viendo las cosas en paz. ¿Me seguís en esto, no? Bien. Entonces, otra vez, el mundo está empezando ahora a luchar por entrar como colectividad en una cultura basada en la visión lógica. La cultura actual del mundo sigue estando aquí en la razón, generalizadamente. Me quedan algunos míticos, quedan algunos mágicos por ahí, ¿entiendes? Pero el centro de gravedad hoy está en la razón. Y a donde vamos es a la visión lógica. Por lo tanto, por encima ya de la visión lógica, lo que está a nuestra disposición como sistemas de pensamiento y conocimiento mayores, ya entramos en los niveles místicos, ¿vale? Pero para que esto se generalice aquí, queda un montón. Y además, esto jamás podrá pasar si no pasamos antes por aquí. Esto es importante saberlo, porque muchas veces, fíjate, esta es la gravedad de este asunto. Una persona religiosa, una persona buena, una persona que intenta hacer las cosas bien y evitar el mal, que intenta controlar su conducta, pero que ve el mundo desde un punto de vista mítico, no le va a quedar más remedio para crecer que pasar por la razón primero. Y visto desde el estado mítico, pasar por la razón es un retroceso. Porque claro, ya las cosas no están tan claras. O sea, ahora hay que pensar, no hay que seguir, ¿me entiendes? O sea, y a veces una persona mítica, cuando ve a otro entrando en un estado de razón, piensa que está retrocediendo. No sé si esto os interesa, el desarrollo de las líneas cognitivas, para tenerlo claro, hasta para educar mejor a vuestros hijos, para ver las sociedades mejor y todo eso, os recomiendo un libro de Ken Wilber que se llama Psicología Integral. Y ahí lo va a explicar perfectamente y no me detengo más. A donde voy con esto es a que una mente superior es una mente ecuánime. Y siempre que os veáis a vosotros mismos, cuando veáis a una persona, una situación, solo viendo lo bueno o lo malo, eso no es ecuánime. Toda persona, situación y todo tiene cosas buenas, cosas malas, cosas mejores y peores, más elevadas y menos. Y una mente ecuánime lo ve. O sea, es muy difícil encontrar una persona que sea malísimo, que nunca, a lo mejor su hijo lo quiere, o su hermano, o yo que sé, o tiene algún amigo, ¿me explico? Que a ti te caiga, o sea, entiéndeme, que la mente ecuánime está más en paz porque ve las cosas más amplias y porque puede usar distintas perspectivas, ¿no? Y gente que se equivoca en muchas cosas también hace de vez en cuando buenas obras. No sé si me explico, o sea, que hay que ser más ecuánime, que la ecuanimidad da paz, y que no vamos a tener ecuanimidad si no subimos la línea cognitiva y nos situamos no ya en los estados místicos, que de momento es más complicado, pero al menos en la visión lógica, que ya está disponible, ¿vale? Como energía, o sea, como sistema cognitivo a nuestra disposición, está ya disponible. Mira, os voy a poner un ejemplo para aclararlo más. Una persona puede llegar a ser místico sin haber desarrollado del todo la línea cognitiva, porque el nivel de consciencia es la nota media de todo. Entonces tú imagínate, por ejemplo, a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz vivió en el año 1600. En el año 1600 esta visión lógica no estaba desarrollada como posibilidad, ¿verdad? Con lo cual, aún así él fue místico, porque las otras líneas de crecimiento estaban altísimas. No sé si me explico. Y aunque tuviera un pequeño déficit aquí,
Un místico ve la unidad de toda la realidad con Dios y con todo. Lo que pasa es que si no está en visión lógica ve menos realidad. Eso es todo. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Entonces, nosotros, como vivimos el año 2014, tenemos la visión lógica disponible para nosotros. Coño, no usemos solo la razón. Acostumbrémonos a mirar las cosas de distintas perspectivas, usar distintos puntos de vista, ¿no? Y ganar ecuanimidad en la mente, que nos dará más paz. O sea, todo lo que estamos hablando es para que ganemos paz. O sea, estamos sugiriendo maneras de pensar, de hacer, de entrenarnos y tal, al final, para que estemos en paz. ¿Ok? Bien. Otra cosa que ocurre cuando empezáis a subir de nivel de conciencia, cuando empezáis a entrenaros en esto, es que en vuestra mente va a tener mucha más importancia el contexto y mucha menos el contenido. ¿Ok? Desde los estados de conciencia bajos es más importante el contenido y el contexto casi se desprecia, ¿no? Ejemplo, me llama una persona: oye, mira, que tengo un disgusto, ¿qué te pasa? Pues mira, el otro día fui al Corte Inglés y resulta que bajando las escaleras me encontré con mi prima, o mi primo, que entonces ocurrió que, y pasa que, y fíjate tú, y entonces volví. Y al final, media hora de contenido, ¿dónde está el contexto? Es mucho más fácil. Mira, me encontré con mi primo que me soltó un grito, ¿sabes? Y yo reaccioné. Ya está, contexto explicado. Que tu primo sea moreno, rubio, baje por las escaleras o esté en el ascensor, eso ya es perder el tiempo, ¿no me explico, no? O sea, el contexto. Una cosa que tú notas rápidamente cuando hablas a una persona de alto nivel de conciencia es que solo tienes que darle 2 pinceladas de un tema y ya lo ha comprendido todo. ¿Me explico? No hace falta el resto de los detalles o del contenido, ¿no? Entonces hay que entrenar la mente, que se quede y se fije en los contextos. Somos mucho más eficientes, gastamos menos energía y perdemos menos tiempo. Y comprendemos todo más completamente, ¿no? Si estamos fijándonos en los detalles... ¿Me explico? Bien. Siguiente punto, el crecimiento espiritual. Hay 2 sitios energéticos dentro de nosotros desde donde yo puedo hacer algo, ¿vale? Y los sitios son desde el elijo hacerlo o desde el tengo que hacerlo. ¿Verdad? ¿Se os ocurre algún otro sitio? Bueno, entonces fíjate la diferencia. Todo lo que yo hago desde el elijo hacerlo tiene varias características. Una es que no me cansa, o no me cansa tanto, ¿vale? Otro es que se graba en mi archivo de conciencia, porque es un aprendizaje de amor, y lo he hecho libremente, elijo hacerlo, ¿vale? Cuando hago las cosas desde el tengo que hacerlo, primero me agoto, como todos sabemos, ¿vale? Segundo, no se graba en el nivel de conciencia, porque no he hecho las cosas libremente, las he hecho por miedo a algo. Cuando yo pienso en términos de tengo que hacer tal, a algo le tengo miedo. Tengo miedo a que los demás no caerles bien si no lo hago, que los demás se disgusten si no lo hago, que Dios se ofenda, a los que creemos que Dios se ofende, lo que sea, pero no sale de mi elijo, sale de mi tengo. El elijo siempre viene del alma y el tengo siempre viene del ego. ¿Ok? Con lo cual, muchos de nosotros seguro aquí somos padres de familia, ¿no? Muchos de nosotros estamos agotados, o casi, ¿no? De muchas cosas. Y acabamos haciendo cosas por nuestros hijos, por la familia, por los amigos, desde el tengo que hacerlo, ¿no? Que poco me apetece, pero coño, es que si no lo hago, este amigo mío se va a ofender, o el otro se va a disgustar, o me voy a condenar, o Dios me va a castigar, o me da igual lo que piense tu cabeza, ¿no? Y entonces, yo lo que os digo es, por favor, hacer lo menos posible que podáis desde el tengo que hacerlo. Si no sois capaces de hacerlo desde el elijo hacerlo, la mayor parte de las veces es mejor no hacerlo. Y esperar a que puedas hacerlo desde el elijo hacerlo. Y reflexionar por qué no eres capaz de hacerlo desde el elijo. ¿Qué te está bloqueando esa capacidad? ¿Es una falta de amor?
¿Es una falta de ver las cosas claras? O sea, ¿qué es, no? Lo que te bloquea la capacidad de hacerlo desde el elijo. Pero mientras no te salga la capacidad de hacerlo desde el elijo, no tiene mucho valor hacerlas desde el tengo. Desde luego no tiene mucho valor para vuestro crecimiento espiritual. A lo mejor, hombre, en un momento determinado hay que hacer cosas desde el tengo, porque si no el otro se va, yo qué sé, ¿no? Pero es muy importante el matiz de hacer las cosas desde el elijo. En mi libertad elijo hacerlo, con amor. No tengo que hacerlo. Yo no tengo que hacer nada. ¿Explico? Nada más que crecer. Pero no tengo que hacer mucho más. Lo que elija hacerlo lo puedo hacer con amor. El tengo que hacerlo se hace desde la obligación, la responsabilidad, el ego, el miedo, lo que sea, ¿vale? Bien. Otra cosa muy importante. Este es un tema difícil. El crecimiento espiritual nos enseña a poner los límites adecuados. Casi nadie que yo conozco, incluido yo mismo, hace esto bien. Jesucristo en el Evangelio nos dijo: amar al prójimo como a ti mismo. Cuando yo observo a la gente, veo que casi nadie hace eso bien. La mayor parte de la gente se ama a sí mismo más que al prójimo. Y hay algunos que aman al prójimo más que a sí mismo y se olvidan de sí mismos. A veces nos pasa a los padres con los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, las dos cosas están desequilibradas. Las dos cosas son un gasto de energía, ¿vale? Entonces, la cuestión está dónde están los límites adecuados. Es algo con lo que todos luchamos un montón. ¿A quién no le ha pasado más de una vez que unos conocidos o amigos o lo que sea te han invitado a ir a algo que no te apetece, que no estás inspirado en ir, pero que te sientes obligado a ir? Y entonces la pregunta es: ¿y cuándo puedo decir que sí? ¿Y cuándo puedo decir que no? ¿Y cuándo es bueno decir que sí o decir que no? ¿Verdad? Y ese equilibrio, o sea, ese punto medio donde está la sabiduría y la espiritualidad, es un sitio muy difícil de llegar porque no hay reglas escritas. Es difícil decir, mira, el punto medio está siempre aquí, que también depende de la circunstancia en cuestión y de muchas cosas. Es algo que tenéis que investigar por vosotros mismos. Pero es un tema a apuntaros en vuestra introspección. Es decir, ¿dónde está el equilibrio? ¿Tengo que amar a los demás? Sí. Tengo que ser de servicio a los demás, por supuesto, pero también tengo que amarme a mí y también tengo que ser de servicio a mí. Y en este equilibrio es donde está la sabiduría. Y es difícil de llegar, ¿vale? Porque hay que enfrentarse a varias situaciones. Una te equivocarás por este lado, en otra te equivocarás por el otro, pero lo que sí tengo que tener claro es que hay un equilibrio posible y que tenemos que encontrarlo cuanto podamos, y que el crecimiento espiritual nos añadirá a eso. Y además en este punto no hay recetas. Es una investigación casi personal, ¿entiendes? De por dónde va el tema. Otra cosa que nos ayuda a crecer cuando entréis en otro punto, ¿no? Voy un poquito desordenado hoy, pero bueno, son bastantes puntos, que quien los apunta y luego los reflexiona, ¿no? Vamos a ver. Cuando os pongáis a rezar o a meditar, comprender que hay una diferencia entre la oración mental y la oración no mental. Cuando yo era joven, me insistía mucho en la oración mental. La oración mental es buenísima, no pasa nada, pero también hay que hacer oración no mental. Por una razón: cuando estás haciendo oración mental, como su nombre indica, estás usando la mente. Y la intuición, la realización, el misticismo, en fin, los estados de conciencia superiores son no mentales. Entonces, hasta que no sepas parar la mente, no te aparecen. ¿Ok? Entonces, cuando hagáis oración mental, me parece muy bien, pero esto, si tú quieres, es adquisición de aprendizaje. Oración mental, ¿qué significa? Piensas en algo elevado, lees un libro espiritual. Eso yo lo meto más dentro del aprendizaje, del crecimiento. Pero la relación personal con Dios solo se va a dar desde la no mente. Se va a dar desde los ojos contemplativos. Y los ojos contemplativos exigen que la mente esté parada para estar ahí. ¿Vale? Entonces, cuando empecéis a hacer meditación, intentar simplemente al principio, sin pretender mucho más, aprender a parar la mente.
¿Esto cómo se hace? Concentrándote en la respiración, observando un objeto concreto. A alguno le gusta poner agua o una llama o lo que sea, poner ahí la atención, y simplemente otra manera de hacerlo es intenta dejar la mente en blanco, no te pelees mucho, invariablemente al principio te van a aparecer pensamientos continuamente, pues muy bien, qué divertido, otro pensamiento, y lo dejas pasar. Simplemente no te sitúas, no te detienes en él, ¿no? Y verás que cuando practiques, ese espacio ese espacio que hay entre que un pensamiento ya pasó y el otro no ha surgido, que se hace cada vez más grande con la práctica, ¿vale? Y en ese espacio de no pensamiento, o sea, de no mente, es donde puedes hacer todo lo que te dé la gana. Es donde existe la sanación, es donde puedes dar órdenes a ti mismo, es donde puedes entrar en contacto con tu mente profunda. ¿Me explico? Y esto tienes el poder, ¿vale? Entonces, la práctica de la no mente. Esto es un poco más budista que cristiano si queréis, pero no es malo, ¿vale? Entonces, esa práctica de la no mente es importante para crecer más rápido, ¿vale? Bien. Entonces, ¿las meditaciones guiadas vienen bien a veces y otras veces no? ¿O? Bueno, es que vamos a ver, te voy a responder de esta manera. Si las meditaciones guiadas te ayudan a parar la mente más y mejor, es útil. Si la guía en la meditación te distrae, y entonces te concentras en el guía y no en tu parar tu mente, pues puede ser un problema. Depende del efecto que en ti produzca. A lo mejor, como todo en la vida, mira, cuando mi hijo pequeño aprendía a montar en bicicleta, yo le ponía unas ruedas al lado, ¿vale? Entonces él perdía un poco el miedo, cogía confianza con la bici, pero luego cuando ya aprendió a montar, esas ruedas le molestaban, porque le impedían ser eficaz en la bici, le impedían, eso es, Rafael lo está diciendo perfectamente, le impedían girar, le impedían tumbarse, le impedían avanzar, digamos, en el conocimiento de la bici, ¿no? O de montar en bici. Entonces, por lo tanto, tú tienes que tener en cuenta que cualquier técnica o herramienta llega un momento en el que pierde su utilidad. O sea, cuando ya has aprendido lo que la herramienta te enseña, esa herramienta para ti pierde la utilidad. Y entonces no te preocupes en soltarla. No la sueltes antes de que haya cumplido toda la utilidad. Y eso no lo puedes saber tú. No sé si te he contestado. Sí. Vale. Ok. Vamos a ver. Otra cosa importante en la que tenemos que reflexionar en el entrenamiento mental es realmente debemos de comprender y debemos de intentar seguir y digamos, acomodarnos a las leyes del universo, ¿no? Es difícil acomodarnos a ellas si no las conocemos. Entonces, fíjate, esto voy a poner un ejemplo personal mío de las grandes dificultades que tenía hasta que las conocí, ¿vale? Cuando yo era un hombre joven, yo iba a misa y me leían el Evangelio, ¿vale? Y me acuerdo que había dos enseñanzas muy importantes de Jesús, ¿no? Una decía, busca el reino de Dios dentro de ti, que todo lo demás se hará por añadidura. Y otra enseñanza de Cristo dice que no hagamos las cosas solo por la vida eterna, que aquí ya se nos dará también el 100 por 1. ¿Verdad? Los que habéis leído el Evangelio, sabréis que estas dos enseñanzas son ciertas. Cuando yo era un hombre más joven no comprendía cómo funcionaba el universo, qué había dicho la física cuántica al respecto, cómo la conciencia creaba el electrón y cómo toda la manifestación que se producía obedece a unas leyes. Claro, yo no tenía manera de comprender esto. Yo siempre me creí la vida eterna, pero nunca me creí el 100 por 1, jamás. Yo no, al menos. Yo decía, coño, como no vaya yo a trabajar y tal, y esa, esto es 100 por 1, ¿sabes? O aquí, busca el reino de Dios dentro de ti, que todo lo demás se me da por añadidura. Tampoco lo comprendí. ¿Explico? Buscarlo el reino de Dios lo intentaba, pero pensar que la cosa se me da por añadidura, decía, este tío está loco, ¿no? Como yo no vaya a Harvard y haga esto y aquello y tal, verás a ver qué se me da, ¿no? Claro, yo no comprendía la física cuántica, no comprendía la ley del universo y no podía vivir estas enseñanzas, ¿no? Pero sí tenía que confiar en la añadidura y tenía que confiar en el 100 por 1, porque así es como está hecho el universo. Jesucristo no era tonto. No nos dio un tratado de física, porque no era su menester, pero sabía cómo funcionaba el universo, ¿no? Claro, dicho esto así, tampoco nos pasemos por el otro extremo, porque claro, yo conozco mucha gente que viene a mis charlas y que en su entrenamiento pues va experimentando y me dicen cosas como, no, pues yo ya he decidido no hacer gran cosa, yo lo dejo todo en manos de Dios y ya se me...
busquemos aquí el equilibrio, porque de esas preguntas he tenido muchas, ¿vale? Entonces, fíjate, tan malo es no pensar en la providencia y pensar que tú haces todo y lo que tú no hagas no será hecho, como pensar, coño, como ya sé cómo se produce la manifestación, pues yo me quedo aquí quieto pasivo y a todo lo demás se me irá dando por añadidura, ¿no? Jesucristo no quiso decir eso. Jesucristo lo que quiso decir, como dijo muchas veces él y muchos más maestros, es que nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer, hemos venido aquí a hacer. Esta es la tercera dimensión. Esto no es el mundo espiritual donde las almas están ahí entre vidas, no, este es el mundo de la acción, ¿vale? Pero esa acción tiene que ser inteligente, y para que una acción sea inteligente tiene que tener las siguientes características. Primero, yo me dispongo a actuar lo mejor que sé, porque si no actúo, además no aprendo. El que no actúa no se equivoca, ¿vale? Pero cuando actúe, tengo que acostumbrarme a centrarme en mi actuación y dejar los resultados en manos de Dios. Esto es importantísimo. El querer controlar los resultados de mi acción es el fruto de todo nuestro estrés, o la causa de todo nuestro estrés. ¿Verdad? Entonces, no se trata ni de actuar estresado, ni de no actuar. Se trata de actuar en paz, dejando los resultados en manos de Dios y dejando que actúe la magia del universo de Jesucristo nos explicó. El 100 por 1, la añadidura, que a mí me gustaría más llamar la correspondencia, pero vamos, la añadidura me sirve. Entonces, hay un equilibrio aquí difícil de alcanzar, por otra parte, ¿no? Entonces, yo es que esto me pasó a mí, ¿eh? Yo cuando empecé a enterarme y a comprender cómo funcionaba la física cuántica y empecé a entrenarme y tal, me entró una tentación de decir, coño, pues tranquilo, joder, si ya todo se va a ir manifestando y dando y no, ¿para qué voy yo a forzar? La verdad, yo pongo mi... Pero un gran sabio me dijo una vez una cosa que me ayudó a resolver ese problema, ¿no? Me dijo, mira, tío, lo dijo en inglés, luego os lo traduzco, think of the ultimate and do the immediate. Traducido al español es piensa en lo último y haz lo inmediato. No sé si explico, ¿no? Entonces, ese equilibrio de actuar y soltar, actuar y soltar y actuar y soltar es lo que tenemos que encontrar. Si actuamos sin soltar, no vale para nada. Si no actuamos y esperamos que todo quede por arte de magia, tampoco vale para nada. Es actuar y confiar en la magia. No sé si me... Esa es la actitud que tenemos que entrenarnos. Pues ya que estamos hablando del entrenamiento, reflexionemos sobre ese punto todos y veamos a ver dónde estamos. ¿Somos de los que actuamos más y confiamos poco en la magia? ¿O somos los que confiamos mucho en la magia y no hacemos nada? ¿Explico? ¿Y dónde está el equilibrio? ¿Ok? Vale. La otra cosa que tenemos que hacer, y con esto termino y dejo sitio a preguntas, respuestas y tal, es que tenemos que responsabilizarnos de lo que nos ocurre. No hay cosa peor en el entrenamiento espiritual que el paradigma de la víctima. Es que todo lo que me pasa es por culpa de mi marido, mi mujer, mis hijos, mis padres, la crisis, la sociedad, su puñetera madre. Todo lo que me pasa está causado por mí. No voy a decir es mi culpa, porque tampoco soy culpable de mi ignorancia. Todo lo que me pasa está causado por mí. Jamás echemos la culpa de lo que ocurre a nada que esté fuera de nosotros. Ese es el consejo más importante para un crecimiento rápido. Es la autorresponsabilidad, lo que Gerardo en sus talleres llama el asumir. Por ejemplo, yo mañana cometo un error, /pecado. A mí no me gusta decir pecado porque yo prefiero... Jesucristo de la cruz dijo, perdón, Señor, porque no saben lo que hacen. No dijo, perdónales porque son malos, pero a los que hay que perdonarlos, ¿vale? Entonces, para mí el pecado es más error que pecado, pero otro puede pensar que es más pecado que error, me da igual, ¿vale? En todo caso, el error /pecado siempre trae unas consecuencias. Yo puedo pensar que algo no está mal, pero puedo estar equivocado. Y si algo está mal, objetivamente, y yo hago ese algo, aunque mi mente piense que esté bien, yo no puedo evitar las consecuencias. ¿Vale? Todo lo que yo haga que sea un error /pecado, no es que sea una ofensa a Dios, que creo que no lo es. O sea, si a mí ya no me puede ofender mi nieto, ¿cómo puedo ofender yo a Dios? O sea, no es una ofensa a Dios.
Es simplemente que cuando yo cometo un error / pecado, transgredo la ley del universo, la ley del amor, y eso trae unas consecuencias automáticas en las que yo no puedo evitar. O sea, el no cometer errores o pecados no es tanto ya por la salvación o no salvación, si todas las almas se van a salvar más lento o más rápido, es por evitarme las consecuencias inevitables que el universo me va a traer como consecuencia de eso, de la que nadie nos escapamos. ¿Me explico? Entonces, es importante que nos autorresponsabilicemos de todo lo que nos pasa. Y cada vez que nos pillemos en nuestra mente diciendo, es que si no fuera por mi marido, es que si no fuera por mi mujer, es que si no fuera por la crisis, es que si no fuera por tal, es que si no fuera por mí, porque la conciencia colapsa el electrón de acuerdo con mi necesidad de aprendizaje. Quiero que mis circunstancias cambien, tiene que cambiar mis necesidades de aprendizaje. ¿Ok? Lo otro que ocurre ahí fuera no es nada más que instrumentos puestos por el de arriba para que yo aprenda. ¿Ok? Entonces fíjate, si a mí mañana me pasa algo, ¿con quién me enfado? ¿Con el que yo creo que me ha hecho algo? Hombre, no. Es un instrumento para que a mí me ocurra algo, para que yo tal. ¿Me enfado con Dios porque me ha mandado el aprendizaje? Hombre, yo sería como si mis hijos se enfadaran conmigo ahora, porque cuando eran pequeños se equivocaban y yo los castigaba un poco para que aprendieran. Entonces les molestaba mucho. Pero ahora que son mayores, ¿sabes qué me dicen todo el rato? Papá, a lo mejor nos tienen que haber castigado algo más. Depende de qué punto lo ves. ¿Ves? Cuando estaban inmersos ahí, no les gustaba nada el castigo. Ahora que lo ven desde otro punto de vista y ellos ya son padres algunos, dicen, coño, y si hubiera el castigo algo más. ¿Explico, no? Entonces, vale, seamos inteligentes. Incluso de lo físico. Perdóname. Incluso también afecta en el terreno de lo físico, en las enfermedades. Sí, claro. Claro. Por supuesto. Tú generas tus enfermedades y yo las mías. No lo culpes a nada que no seas tú de eso. Es que tú tampoco eres culpable. Tú estás en un proceso de aprendizaje y Dios siempre te va a mandar lo que te conviene. Mira, en esto de las enfermedades tenemos que tener paz por una razón. Vamos a ver, otra vez. Es que este concepto es muy importante. Sé que es un poco controvertido para mucha gente, pero mira, la ciencia, y en esto las distintas religiones van a tener que acomodarse, ¿no? Pero claro, ya no cabría ahora ninguna religión que nos dijera que la Tierra es plana, ¿no? Claro, porque diríamos, por favor, o sea, explico, ¿no? Si te enseño una foto, ¿no? Bueno, las experiencias sucesivas del alma, en mi opinión, están demostradas por la ciencia. Puedes pensar igual que yo, puedes no pensar igual que yo, pero si no piensas igual que yo, pues yo intentaré enseñarte una foto, ¿vale? ¿Vale? Por así decirlo, ¿no? Entonces, como van a tener distintas, el alma va a tener distintas experiencias. Mira, incluso si tú ves las cosas de un punto de vista religioso, la religión también lo dice. La religión dice que el alma en el purgatorio se sigue purificando, ¿no? Entonces, esta purificación del alma en el purgatorio ascendente será a base de algún tipo de experiencia, física o no física, pero en definitiva de experiencia, porque toda purificación es una experiencia aprendida, ¿no? Entonces, me da igual que seas religioso, que vayas pegado a la ciencia y creas físicamente en la experiencia sucesiva del alma, mal llamada reencarnación, porque no se reencarna la persona, sino el alma, ¿vale? En cualquiera de los, digamos, en cualquiera de los casos, tú tienes que comprender que para aprender todo sobre algo, tienes que tener todo tipo de experiencias en ese algo, ¿vale? Entonces, nuestro alma está aprendiendo todo lo que tiene que aprender del reino humano, si no, no estaríamos aquí, ¿vale? Cuando ya esté el reino angélico hablaremos de otra cosa, pero ahora estamos aprendiendo todo el reino humano. Por lo tanto, tú vas a tener experiencia siendo hombre o mujer. O sea, no hay que ser misógeno el que lo sea, porque, joder, la próxima vida tú serás mujer y a ver si te gusta. Tampoco hay que ser racista, porque vamos a ser de todas las razas, antes o después. Y tampoco hay que ser, ¿cómo te diría yo?, rígido religioso, porque vamos a tener experiencias en las que somos de varias religiones, ¿vale? Si no, no cogemos toda la información del reino humano, ¿vale? Entonces yo siempre le digo a mis hijos, mira, imagínate que el propósito de la vida es comerte un pollo y tienes una semana para comerte el pollo. Y a uno de mis hijos le gusta más la pata y a otro le gusta más la pechuga. Pero como tienes que comerte el pollo entre una semana, te importa mucho empezar por la pata o por la pechuga. Si tomas la pata hoy, la pechuga la tomarás mañana.
Si tomas la pata mañana, tomarás hoy la pechuga, pero un día tomarás pechuga y otro pata. ¿Vale? ¿Eso es así o no? Si tienes que comerte un pollo una semana. Pues entonces, con esto pasa lo mismo. Yo tengo que aprender, lo que viene al alma a aprender es la imperturbabilidad de lo externo. O sea, que mi felicidad solo esté en mi interno. ¿Me explico? Con independencia de cualquier circunstancia externa que a mí me esté ocurriendo. ¿Vale? Entonces, yo tendré experiencias en la vida en las que estaré enfermo y otras en las que no, porque tengo que aprender ambas polaridades. Ahora, en esta vida hay mucha gente que está muy triste porque no tiene dinero. Pero, pues si no tienes dinero en esta vida, quiere decir que en otra lo tendrás. Porque tienes que aprender a estar feliz con y sin dinero, con o sin enfermedad. Entonces, una vez que extendemos nuestra vista a una progresión de experiencias del alma, lo que pasa en una sola vida no tiene mucha importancia, porque es como el reflejo opuesto de lo que no nos pasa en otra. Si yo en esta vida no estoy enfermo y estoy muy contento, pues ya sé que la próxima estaré enfermo. O en la que sea, pero en una. En una tendré algún problema de... Vamos a ver. Las circunstancias no son idénticas para todos, pero las lecciones sí. A lo mejor mi enfermedad en vez de una es otra. O se expresa de una manera o de otra, pero en alguna vida yo tendré que aprender a estar en paz en la enfermedad. No sé si me explico. Y no hay otra manera de hacerlo que pasar por el proceso. Entonces, no nos afanemos, ¿sabes? Que como dijo Teresa de Ávila, no os afanéis una mala noche, una mala posada, lo que no te pase hoy te pasará en otra vida, lo que te guste de la tuya hoy no la tendrás en otra, pues tienes que coger todos los aprendizajes, no pasa nada, ¿sabes? Todas las experiencias completas. Sí, hombre, evidentemente, no exactamente todas, ¿no? Porque si no sería, mejor por ejemplo, yo puedo tener un tipo de accidente y otra persona puede tener otro tipo de accidente, pero vamos, que va a haber vida en la que seas padre, otra en la que no tengas hijos, otra en la que, o sea, ¿me entiendes? Las circunstancias, yo voy a ser mujer, seguro. Me verás con la minifalda y los tacones, ¿sabes? En otra vida, tan contento, ¿me entiendes? Claro, que ahora me resulta extraño, ¿no? Pero... Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Bueno, entonces, en fin, ¿no? Y lo último que voy a decir en el entrenamiento, y pasamos a las preguntas y respuestas, es, no se os olvide lo más importante, nosotros solos no podemos. El ego no puede matarse a sí mismo, ¿ok? Sin la ayuda de la gracia no vamos a crecer de nivel de consciencia. Gracias a Dios para nosotros, esa ayuda se nos va a dar tanto si la pedimos como si no. Pero si la pedimos, se nos va a dar más rápido. ¿Vale? De eso lo dijo Jesucristo también y todos los maestros. Pedid y se os dará. Llamar y se os abrirá. Pero no se refería a que pidiéramos un Ferrari rojo en la puerta. Eso nunca nos lo prometió. Lo que sí nos prometió es que si pedimos sabiduría y crecimiento nos lo va a dar. ¿Vale? Las consecuencias de eso podrán ser el Ferrari o no. Pero sabiduría y crecimiento se nos va a dar. Entonces, acostumbraros, esto es buenísimo, a establecer una relación personal con los de arriba, como yo les llamo, ¿vale? En todas esas dimensiones del universo de más alta vibración, hay seres, ¿explico?, que están viviendo su experiencia y cuya función es ayudarnos a nosotros a crecer en las dimensiones más bajas, ¿vale? Es lo que hacen. Entonces, relacionaros con ellos. O sea, que esto ocurre. Por ejemplo, cuando tengáis un problema de difícil solución, hacer esto. Decirlo de arriba, oye, tíos, yo no sé cómo acertar con esto. Lo que sí quiero es tomar una decisión que sirva para el mayor bien común de todos los afectados. ¿Sabéis qué voy a hacer? Mira, voy a ir a dormir, me voy a meter una bañera caliente y por favor mandarme la solución. Que así me evito yo mucho tiempo y esfuerzo de razonamiento. Si tenéis confianza en eso y si lo hacéis, no me creáis a mí. Vais a ver que inevitablemente ocurre. ¿Ok? Tarda un poco más, tarda un poco menos, pero ocurre. Yo a veces, por ejemplo, cuando tengo que hacer discusiones complicadas filosóficas con sitios o instituciones, o se los estoy ayudando o no, a que crezcan, o entiendan o tal, joder, muchas veces hay asuntos tan complicados de filosofía clásica, de no sé qué, que yo no soy ningún experto en eso, y digo, joder, ¿y cómo mantengo yo el nivel de esta discusión? Ah, muy sencillo. Me tumbo en la cama y le digo a los de arriba, oye, tíos, que yo quiero ayudar aquí, que yo lo que quiero es, no sé, a ver si todo el mundo entiende esto y todos mejoramos.
Entonces, por favor, decidme lo que tengo que decir. Y suelto. Me quedo así con la mente en blanco un poco, pero siempre tengo un papel y un lápiz al lado. ¿Vale? Inevitablemente empiezo a escribir. Y solo cuando termino de escribir digo, coño, ¿qué he dicho? ¿Sabes? O sea, acostumbrado a tener una relación personal con los de arriba. Y esa relación que tenga mucho humor. Reíros mucho con los de arriba. ¿Sabes? El humor ayuda un montón al crecimiento espiritual. Un montón. Además recontextualiza todas las situaciones. Cuando yo tengo personas que quieren crecer y que veo que tienen a veces problemas, dificultades, tal, ¿sabéis qué les digo siempre? Les digo, mira, hacer un ejercicio. Este ejercicio es elegir una hora al día, la que vosotros queráis, pero una fija, todos los días a la misma hora. No hoy a las 3 de la tarde y mañana a las 8. Una hora, por ejemplo, todos los días a las 3 de la tarde. Y a esa hora que habéis elegido, os encontréis como os encontréis, os sintáis como os sintáis, os vais a poner delante un espejo que vais a estar 2 minutos riéndoos a carcajadas. Os va a parecer al principio que estáis haciendo el ridículo. Os va a parecer raro, pero hacerlo durante un mes. Se acaban los problemas. Porque a veces el ego no hay cosa mejor que coger un asunto y entrarle como un cuchillo. No sé si me explico. Y cuando ese asunto lo entras como un cuchillo y lo resuelves, todos los demás asuntos como que se disuelven. ¿Vale? Entonces, el que no me crea, probar ese ejercicio. Un mes, 2 minutos de carcajada a 1 hora que vosotros decidáis. Porque claro, si lo vais a hacer en el momento que mejor os encontréis de cada día, no tiene mucho efecto, ¿no? Pero si lo hacéis todos los días a las 3 de la tarde, por decir algo, algún día a las 3 de la tarde tendréis un disgusto. ¿Vale? Pues cuando tengáis ese disgusto, a reíros al espejo. ¿Vale? Y ya veréis cómo... No, esto es magia, ¿eh? Pero no me creáis, verificarlo. Bueno, ya tengo más cosas que decir, pero como vamos a tener más conferencias, acabamos y haced las preguntas que queráis. ¿Qué es la gracia? Ah, muy buena pregunta. Vamos a ver. Primera pregunta, pues, entramos en el turno de preguntas, ¿vale? Mira, cuando yo era un hombre joven, esto de la gracia, claro, lo oía en todos lados, ¿no? En el Evangelio, en misa, en tal. Y lo de la gracia, pues, hombre, yo ya sabía lo que era la gracia, pues de alguna manera es un don que Dios te manda, que Dios te... ¿vale? Pero ahora ya te puedo explicar exactamente qué es la gracia y cómo funciona. ¿Vale? No es que lo haya descubierto yo, lo ha descubierto la física, pero ahora ya lo sabemos. ¿Vale? La gracia es ni más ni menos que esto. Todo el universo, como he dicho antes, es multidimensional, ¿verdad? Y, como he explicado muchas veces en mis charlas, así como la materia la mido por el peso, la densidad o el tamaño, y no quiero repetirme, la energía solo hay una manera de medirla, que es por la frecuencia vibratoria. Eso no todo lo diga yo, lo dicen los físicos, ¿no? Entonces, la energía es o de frecuencia más lenta o de frecuencia más rápida. ¿Vale? Entonces, cuanto más rápida es la frecuencia de la energía, más información puede contener. Eso es un principio de física, como que hay un pendrive que le puedes meter 8 gigas y otro 16. Ya está, ¿vale? Entonces, la gracia es el efecto de atracción de las energías de más alta vibración sobre las más bajas. Sí. La gracia es el efecto de atracción de las energías de más alta vibración sobre las más bajas. Estas energías de más alta vibración, por definición, tienen más información y más pureza de intención. Porque cuanto más información, más pureza de intención, van unidas. ¿Cierto? ¿Quién tiene más pureza de intención? ¿Teresa de Calcuta o Al Capone? ¿Vale? ¿Quién tiene un nivel de conciencia más alto? ¿Quién vibra más? ¿Quién tiene más información? La información de la que yo hablo es información de la verdad, ¿vale? No hay otra información posible. Entonces, la gracia es así de sencillo expresado en términos físicos. No tiene tanto misterio como pasaba antes. Es la fuerza de atracción de la energía de alta vibración con más información y más pureza de intención sobre las más bajas, para ayudarlas a ascender. ¿Explico? Y esta gracia está siempre actuando. Y lo único que tenemos que hacer para dejar que actúe es quitar los frenos que nosotros le ponemos. Ejemplo, lo he puesto muchas veces en las charlas, el globo este aerostático. Yo hincho un globo de
¿cómo se dice?, de gas caliente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a tender a subir, ¿no? Y si no quiero que suba porque todavía no lo he montado, lo que toca es atarle unas estacas a la tierra, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en cuanto yo corte las cuerdas con un cuchillo? Que lo sube para arriba, como, ¿no? Hay una atracción del aire a que el aire caliente pesa menos y con la gracia pasa lo mismo. Entonces nos está mandando continuamente. Pero por eso decía Jesucristo y otros maestros, coño, date un paso también para acá, que ya daré yo 100 para ti. ¿Me explico? Pues claro, si yo estoy aquí atado a todo, mis problemas, mis cosas, mis apegos, mi no sé qué, el coche de la puerta, los negocios, no sé qué, pues claro, la gracia no tiene cómo subirme porque tengo tantas estacas en la tierra que es muy difícil levantar ese globo, no sé si me explico, ¿no? Pero claro, si yo empiezo a cortar alguna de las cuerdas, la gracia me sube solo. Por eso hay que contar con la gracia para crecer. Es el último, se puede decirlo, recomendación que os hice, ¿no? La última de todas. Dije, coño, contar con los de arriba para vuestro crecimiento, tener relación con ellos, hablar con ellos. No sé, si están ahí, si existen, la ciencia lo ha demostrado, esto no es una verdad religiosa. Yo no he dicho hasta ahora nada que no sea, por así decirlo, relacionado con lo que se sabe de la realidad yo a través de la ciencia y de la filosofía moderna y todo, ¿no? Entonces, otra vez, tú necesitas la fe para lo que la necesitas, pero yo no necesito la fe para saber que la luna es redonda. Para eso necesito ver una foto. Cuantas más fotos me puedan enseñar de cosas, menos fe necesito sobre esas cosas. Y la certeza es más fuerte para mi cambio que la fe. La fe es necesaria, pero es necesaria para lo que no conocemos. Pero para lo que conocemos, yo no necesito la fe para saber que 2 y 2 son 4, o que la luna es redonda, ¿no? O que mi coche es negro. O sea, pues una foto y ya está. Entonces, lo que os he dicho yo hasta ahora no es de fe, es de posible verificación. ¿Vale? Por eso os digo siempre, no me creáis, verificarlo. Porque cuando lo verifiquéis, veréis que funciona y entonces tendréis certeza. Y se convertirá en una segunda naturaleza para vosotros. ¿Me explico? Dime, Eduardo. Yo tengo una pregunta muy práctica. Sí. El contexto y el contenido de la gente. Sí. Entonces, el proceso ese, digamos, de pérdida de interés por el contenido y más por el contexto, tiene efecto perverso, y es que cuando estás interactuando con gente que está más enfocada al contenido, pues te genera cierta impaciencia. Claro. Claro. ¿Qué ha pasado? Sí. Claro, ¿no? Sí. Intentas controlar que el otro perciba que tienes impaciencia, por encima sí está. Pero en el fondo tú percibes que el tío te está dando cuenta que, bueno, ¿qué hace? Pues crece. Desarrollar la paciencia. Pues mira, Coge la gracia. Claro. Tienes te dice, pues desarrollar la paciencia, ¿no? O invoca la gracia. Vamos a intentar hacerlo de una manera más fácil, ¿vale? Mira, o sea, lo que dices es absolutamente cierto. Es tremendo. Lo que pasa es que cuando empiezas a crecer, no, pero no solo con lo que dice Eduardo. Eduardo ha puesto un magnífico ejemplo, pero ese mismo ejemplo que ha puesto con lo del contenido y el contexto lo puede poner con 20.000 cosas más. Por ejemplo, si tú vas creciendo a nivel espiritual, de repente te vas con unos amigos de viaje 3 días que hace tiempo que no ves y vais juntos de viajes y tal, pues llega un momento que yo digo, oye, dejarme un rato que yo tengo que ir a meditar un poquito, ¿sabes? Que esto del mus y después el golf y luego la cena y luego tal, al final yo durante el día tengo que pensar un poco, en algún momento, ¿no? Calmarme, ¿no? Entonces, puedes poner miles de ejemplos, con ese, con el otro, con el de más allá, porque claro, el crecimiento espiritual va cambiándote. Entonces, Gerardo, que es el autor de los talleres que estamos recomendando, ahí tiene una solución muy buena, que tú la sabes además, que es hazte parejo. Que no se note. Que no se note, hazte parejo. Entonces, claro, verás, esto también a cada uno de nosotros se nos hará, vamos, te voy a poner un ejemplo más gordo todavía, ¿vale? Yo en los últimos 3 o 4 años he tenido que ir pues, a bastantes funerales, porque claro, se muere gente que es la madre de tus amigos, o el hermano, o lo que sea, y son gente que tú quieres, y vas al funeral, ¿no? Entonces, claro, yo cuando murió mi madre, o cuando muere un ser querido mío, yo me llevo una gran alegría, y no necesito que nadie me consuele, porque lo que yo siento por esa persona es amor, no cariño. Esto también lo hemos explicado muchas veces en las charlas, ¿no? Entonces, el cariño necesita un objeto sobre el que proyectarse, y el cariño es como un amor con minúscula porque además produce apego,
y porque además siempre empieza por hablar a mí delante, ¿no? Mi hijo, mi coche, mi país, mi equipo de fútbol, mis amigos, pero es mi, y eso es el cariño. Sin embargo, el amor no es un sentimiento, es una comprensión, y no necesita ningún objeto sobre el que proyectarse. Si el amor fuera un sentimiento, sería variable, pero como es una comprensión, pues no es variable, es algo universal, ¿vale? Entonces, hace poco fui a un funeral, y entonces, al final salió la sobrina de la señora que se había muerto y leí una carta preciosa. Y la carta era una carta de San Agustín. No me estoy desviando, voy a tu pregunta, pero estoy poniendo otros, ¿vale? Para que veas que se aplica a todo, ¿vale? Y la carta de San Agustín, claro, San Agustín era un místico y solo los místicos pueden decir esas cosas, decía esto. Decía, si me quieres, llórame, si me amas, no me llores. ¿Verdad? Pero claro, ¿quién comprende eso hoy? Imagínate que yo mañana voy al funeral, se acaba de morir la madre de un amigo mío, por ejemplo, y yo le abrazo y digo, tío, estate feliz, si esto es una maravilla, hay que montar una fiesta. Si tu madre acabó el colegio, si ahora está mejor que nosotros, si la amas y quieres lo mejor para ella, macho, monta una fiesta, no montes un velatorio, ¿no? Y si digo eso, me van a sacar ahí a patadas, aunque tenga toda la razón. Por eso la obligación de hacerte parejo, ¿no? Entonces, usa, por un lado, la ciencia de hacerte parejo y por otro lado también aprende a usar la ciencia de la delimitación. ¿Ok? Si a esa persona la tienes que ser de servicio y te está contando todos los detalles, pues hazte parejo. Y también tiene efecto, porque ¿qué? cuando tú tienes tu limitación de tiempo... Claro, claro. No, oye, perdona. Sí, pero aquí sí, bueno, pero por eso te he dicho la segunda herramienta, la delimitación. Intenta verte menos tiempo en el futuro con esa persona también. ¿Me explico? O sea, parejo y delimitación, parejo y delimitación. Pero ojo, para hacerte parejo tienes que estar en un nivel de conciencia muy elevado, porque si no, te queda el resentimiento, la resistencia de haber tenido que haberte hecho parejo. ¿No? ¿Me sigues el razonamiento? Sí, perfecto. Mientras que solo desde un sitio de absoluto amor y servicio y neutralidad, ya no tienes esa sensación de resentimiento por haberte sentido obligado a rebajarte. No sé si me explico, ¿no? Entonces, no te imagínate a Jesucristo hablando con las prostitutas. O sea, supongo que tuvo que hacerse muy parejo. ¿Comprendes? Era Jesucristo y eso era fácil. No sé si me entiendes, porque el amor puede con todo. Entonces, en el momento que tú aumentes tu amor y tu nivel de conciencia, te será más fácil hacerte parejo sin resistencia. Pero otra vez, el amor es amor, pero no es idiota. Con lo cual tampoco te pases toda tu vida relacionándote con gente metida en los detalles cuando tú ya estás aquí. Porque, joder, no te van a... ¿Sabes? ¿Me entiendes? Solo cuando le vaya a ser de servicio. No sé si me... No sé si te he contestado la pregunta. ¿Sí? Sobre todo la delimitación. Sobre todo la delimitación. No. La delimitación es una parte de mi respuesta. Pero otra parte es la capacidad de hacerte parejo sin alterarte. No sé si sin sentirte impaciente, sin sentirte superior, sin sentirte... Por ejemplo, si yo no te estuviera pasando con una niña de 2 años que es tu nieta, no te impacientaría. Porque tu mente te está diciendo, pues no es una niña, no puedo esperar otra cosa de ella. Entonces, cuando tú te impacientas por hacerte parejo, ¿no estará el problema en tu expectativa? Pregunto, ¿sabes? Yo me lo he preguntado mucho a mí eso. Joder, si por hacerme parejo con algo me vuelvo, me cansa, coño, es que a lo mejor yo tenía la expectativa de que este tío ya no estuviera tanto en los detalles. A lo mejor el problema estaba en mi expectativa. O resistencia. O resistencia. Cosa que con mi nieta de 2 años no tengo, porque ya supongo que será así. No sé si me explico, pero parece que en cuanto la gente ya ha crecido, todos tenemos la expectativa que todos tienen que operar a un nivel de conciencia muy alto. Y eso tampoco es real. No sé si me... También es otro aprendizaje. Hombre, por supuesto. Pero tiene que ver Todo es un aprendizaje. con el respeto al nivel de los demás. Claro, claro. Pero para poder respetar, tú tienes que estar en un nivel de conciencia muy alto. Porque me ha pasado 800.000 veces lo que dice Eduardo. Pero 800.000, ¿eh? Y por eso lo conozco muy bien. Y por eso sé cuál es la única solución para resolver eso.
Pero cuando yo empezaba a crecer, joder, me cogí unas impaciencias, pero coño, ¿cómo este tío no puede ver? ¿Pero cómo no puede entender? Pero, o sea, y al final es que tienes que llegar a un punto de neutralidad. Por eso las famosas herramientas, aceptación, respeto, asumir, agradecer, valorar. Edu, yo tengo una técnica buenísima de delimitar. Se los mando a Gonzalo. ¡Qué malvado! Vaya amigo que tengo. Marcelo. Vaya amigo que tengo, ¿has visto? Vaya amigo. Hay que repartir un poco. Claro. Gonzalo, también puede ser, como una vez pusiste un ejemplo de que te pasaba de vez en cuando, que salías con tu coche y tenías esa impaciencia de ir rápido y todo, a conducir, y siempre se te ponía un coche lento, y que lo maldecías, al infierno y tal, hasta que tu nivel de conciencia cambió, comprendiste toda esa situación y ya no volvió a aparecer ese coche lento, ¿no? Que muchas veces las personas que se nos ponen por delante, como alguna vez creo que has comentado, son espejos. Entonces se nos está poniendo delante algo que a lo mejor nosotros queremos huir de ello, poniendo la justificación que sea de tiempo, de lo que sea, porque no queremos ver, escuchar o oír algo que realmente nos está diciendo, por aquí. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando fui a vivir a la sierra, pues claro, toda la gente de pueblo y tal, tienen esa costumbre de que se acercan y que cuentan la vida en fascículos. Y no coleccionables, te lo sueltan todos a la vez. Y desde entre comillas, mi prepotencia, porque realmente así lo veía, mi tiempo, que me va a contar este pueblerino, que no sabe de nada, que tal que cual, que pérdida de tiempo, no sé cuánto. Y poco a poco he ido comprendiendo y dándole las gracias porque estaba viendo en estas personas cantidad de cosas, de impaciencia, de ego, en fin, un montón de cosas. Y curiosamente luego se ha ido cambiando. Cada vez esa delimitación no la he puesto yo, sino que precisamente esas personas con las que me he ido encontrando las han puesto y cada vez son más escuetas y directas. Mira, te agradezco mucho porque eso cierra el círculo de la respuesta que yo le tenía que haber dado a Eduardo y que no he sido capaz de darle y que tú has sido capaz de ayudarme a darle. Que es que se me ha olvidado el último aspecto, que es que efectivamente nuestra propia imperfección con la paciencia nos hace que el universo nos colapse el electrón de manera que enfrente nos encontramos uno que nos la testee, que es en definitiva lo que tú estás diciendo. Y esa es la segunda parte de mi respuesta, Eduardo, que yo no había sido capaz de dar y te agradezco muchísimo porque eso completa el círculo. Así es como tú dices. Es exactamente así. ¿Entiendes? Las dos cosas, ¿entiendes? Lo he vivido. Un espejo, exactamente. Todo lo que nos ocurre ahí fuera es un espejo de lo que nosotros somos dentro. Entonces, cuando yo no tengo paciencia, o suficiente paciencia, el universo me lo va a mostrar para que la adquiera. Y entonces, yo ponía el ejemplo de la señora que va lenta cuando yo salgo impaciente, pero no cuando salgo paciente. Eduardo ha puesto un ejemplo muy bueno. Y también es verdad que generar ese tipo de personas que te cuentan los detalles hasta el final y te aburren, también está en ti el generarlo. O sea, no le eches la culpa al universo de que esos aparecen, sino que piensa que a veces lo generamos nosotros. Y es muy buena puntualización y muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cómo se podría aumentar el nivel de conciencia de los hijos? Bueno, en eso, vamos a ver, en eso hay dos cosas, ¿vale? En eso tengo una cátedra, tengo 6 hijos, ¿sabes? Tengo una cátedra. Entonces, mira, primero tienes que comprender dos cosas. El nivel de conciencia se aumenta desde dentro del que lo aumenta, ¿vale? Y también se aumenta por recibir contagio desde fuera. Lo hemos dicho antes con la gracia. Mi nivel de conciencia aumenta por mi esfuerzo, mi dedicación, mi atención y mi intención, pero también aumenta por la atracción de la gracia, que es un esfuerzo fuera de mí. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, para elevar el nivel de conciencia de tus hijos, lo primero que tienes que ser es conocedora de qué edades tienen y qué es posible a cada edad. Claro, a un niño de 3 años todavía no puede él por sí mismo aumentar el nivel de conciencia. De hecho, los niños hasta los 12 o 13 años no pueden hacer mucho para elevar su nivel de conciencia ellos, porque ha demostrado Piaget, si quieres leerlo, todos los que tengáis hijos es útil,
que un niño hasta los 12 años solo puede hacer operaciones formales concretas. Y solo a partir de los 11, 12, 13 años, dependiendo de cada niño, se abre la capacidad del razonamiento abstracto, o sea, del pensar sobre el pensar, ¿vale? Y para subir de nivel de conciencia por ti mismo, tienes que tener la capacidad del razonamiento abstracto desarrollada. Pero, por lo tanto, cuando tus hijos ya empiezan a tener la suficiente edad en que pueden empezar a entender ciertos conceptos, tienes que empezar a, de una manera muy suave, muy tranquila, sin imponer nada, tal, explicárselos, darles la información poco a poco. ¿Explico? Segunda cosa que puedes hacer es darles ejemplo, porque ese es el aumento de nivel de conciencia por contagio, como decía yo con la gracia antes, ¿no? Entonces, la energía es más contagiosa que la gripe. Eso no me creáis, verificarlo. Cualquiera de vosotros vais un día a comer con Teresa Calcuta, veréis cómo salir de la comida. Y al día siguiente vais a comer con Al Capone y veréis cómo salir de la comida, ¿vale? Entonces, la energía es más contagiosa que la gripe. Entonces, intenta que tus hijos tengan contacto con gente de alto nivel de conciencia siempre que puedas. ¿Explico? Empezando por ti misma, que eres su madre, y por lo tanto, la correspondencia primera es tuya. Yo siempre le digo a la gente, mira, si no queréis crecer de nivel de conciencia por vosotros mismos, coño, por lo menos hacerlo por vuestros hijos. No sé si me explico, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Todos queremos dar a nuestros hijos lo mejor, pero no nos damos cuenta que no podemos dar lo que no tenemos. Luego lo mejor está por adquirir. Entonces, en nivel de conciencia hay un efecto interno de crecer por tu voluntad, por tu atención y por tu intención, pero eso hasta que no eres adulto no puedes ni aplicarlo casi eficazmente. Y luego hay un contagio externo de la gracia, del ejemplo, del contagio energético. Claro, es más, para un hijo todos sabemos que es mucho más sano, pues, educarse en tu casa, por decirlo, que en un orfanato de un barrio donde están llenos de gangs y bandas callejeras y tal, porque la cosa se contagia, ¿me explico? Entonces, crea tú las condiciones energéticas adecuadas para ellos y espera que crezcan para darles información y guía, y luego confía en que ellos tengan la voluntad de hacerlo, porque si no, tampoco vas a poder hacer gran cosa. Como padres, a veces tenemos que también usar la herramienta de la aceptación. A todos nos gustaría que fueran más rápido en todo, pero también tenemos que comprender que como almas tienen su destino. Pero pasaría es una edad donde se podría ir un poco iniciar a la meditación. Sí, pero vamos, sin forzar, siempre sin forzar, porque esto del crecimiento de conciencia tiene que ser algo que ellos colaboren, que salga de ellos, o sea, no puede ser forzado, porque aunque sea, si es forzado no se producirá el efecto y no se grabará en el archivo de conciencia. Entonces, mientras ocurre y no ocurre, lo que tienes que tener con mucho abandono a la voluntad de Dios. ¿Tienes más de un hijo? Pues mira, también vas a comprobar que tus hijos van a ser totalmente diferentes unos de otros, incluso en el nivel de conciencia, ¿vale? Y vas a tener que respetar y saber, ¿me explico?, cómo guiarlos. La mejor manera de saber cómo guiar a los hijos en el crecimiento del nivel de conciencia también es que el padre conozca cómo son los niveles de conciencia y sepa de qué está hablando. Claro, yo a mi hijo le puedo enseñar a jugar al golf, pero no le puedo enseñar música clásica, porque no sé si me... Pues si no sé cómo son los niveles de conciencia, ¿qué? Hay un taller muy bueno en el foro que te podría ayudar. Te podría dar escuela de padres, sí. Léete ese taller, efectivamente, muy bien apuntado. Y una de las primeras cosas que te enseña es, te dice, enséñale a tu hijo a ser feliz. Claro. De los 1 a 5 años, esa es la clave. Pues como dice Gonzalo, aprende tú a ser feliz por ti misma y por añadidura le vendrá el otro. ¿Alguna otra pregunta? Que nos hemos pasado ya de las 9. ¿Qué? ¿No? Sobre el tema de las enfermedades que comentabas, efectivamente todo es un aprendizaje. Claro. Y todo lo que nos sucede, enfermedades, como comentábamos antes por los encuentros de las personas que comillas que sanan, por algo. Pero sí que es cierto que no tenemos que asumirlo como algo que Dios nos ha mandado y que tenemos que decir, bueno, esto es lo que me ha tocado por una experiencia aquí en la vida y lo tengo que acarrear para los restos. Sino que efectivamente si hay un cambio de conciencia, hay un trabajo interno en nosotros mismos, esa enfermedad automáticamente, entre comillas, desaparece. O no. Vamos a ver, esto, mira, sí, todo esto que tú dices es absolutamente verdad, pero solo te falta una coletilla, para que sea verdad del todo, creo, en este punto, puedo estar equivocado, Siempre que yo trabaje, desaparece la enfermedad, sí, salvo que vaya contra la ley de correspondencia, entonces no. ¿Me explico? O sea, es que esto no hay absolutismos, ¿me explico?
Una cosa es que haya técnicas de sanación que podamos comprender, que podamos usar, que antes no se conocían o no se usaban, igual que ahora podemos usar incluso la medicina convencional y hace 2000 años no, porque no existía. Y otra cosa es que no comprendamos que la ley de correspondencia manda. Porque, por ejemplo, una enfermedad que tengas tú puede ser para aprender tú y también puede ser para que aprendan los que te rodean. ¿Me explico? Y entonces, como nunca lo sabes, tú lo único que tienes que hacer es ser diligente, hacer lo que tengas que hacer para curarte lo mejor posible y dejar el resultado en manos de Dios, como todo lo demás. Porque no podemos caer en el asunto de decir, coño, si yo fuera lo suficientemente sabio, yo me curaría esta enfermedad. No. Tú puedes ser el más sabio del mundo, pero si la ley de correspondencia dice que esa enfermedad tiene que persistir, persistirá. Dicho de otra manera, Jesucristo no curó a todos los enfermos, solo a algunos. No resucitó a todos los muertos, resucitó a Lázaro. Entonces, por alguna razón, esos enfermos que se curaron, ese hombre que resucitó, eran correspondientes con esa experiencia y otros no. Y como expliqué antes, no podemos juzgarlo porque nos faltarían datos en nuestro cerebro para saber en qué caso sí y en qué caso no, ¿no? Entonces, yo creo que en eso siempre tenemos que tener un espacio abierto al misterio, porque ni el conocimiento, ni la ciencia, ni nada va a explicar nunca todo el misterio de Dios y del universo, ¿no? Cada vez nos aproximamos más en conocimiento. Pero hay que dejar un espacio de decir, mira, no sé. O sea, efectivamente, toda enfermedad se origina primero en la mente, tienes razón, ¿vale? Toda enfermedad es un bloqueo energético, tienes razón, ¿vale? Pero esa enfermedad puede ser útil no solo para ti, sino también para que aprendan los que te rodean. Y entonces, si por la ley de correspondencia ese suceso tiene que ocurrir para el crecimiento de varias almas o persistir, no hay nada que tú puedas hacer usando las mejores técnicas de sanación para quitártela. Eso no quiere decir que no las uses, o que no lo intentes. Quiere decir que lo intentes y que las uses, pero que dejes el resultado, como en todo lo demás, en manos de Dios. Porque no vas a poder controlar el resultado ni siquiera en ese caso. Sé que con esto estoy echando un poquito de agua fría a algunas personas en la sanación y tal. No, al contrario, yo creo en la sanación energética. No solo creo en la sanación energética, sino que te puedo dar un libro, si te interesa, leer, de un biólogo molecular muy famoso americano que se llama Bruce Lipton. El libro en español se llama La biología de las creencias, donde se demuestra científicamente, con toda claridad, dos cosas, ¿no? Una, que la información energética entre las células es 100 veces más rápida y 100 veces más potente que la información química. ¿Vale? Dicho de otra manera, una persona que se deprime hoy, vas a los médicos convencionales y te preguntas, ¿qué es una depresión? Te dicen, coño, se te joroba la química del cerebro y eso empieza a causar pensamientos obsesivos, tal, y justo al contrario. Tú dejas que pensamientos obsesivos aniden mucho tiempo en tu cabeza y te joroban la química. Cuando la química, causación descendente, ¿ves? Entonces, cuando la química ya está jorobada, pues así tienes toda la pastilla, puede que arreglar la química y los pensamientos. Pero, si contra una depresión tú empiezas a tomar pastillas, tardarás al menos 3 semanas en encontrarte bien, ¿cierto? Eso dicen todos los psiquiatras, que hay un periodo de 3 semanas hasta que empieza a hacerte efecto tal, ¿vale? Esta es la lentitud de las señales químicas y la falta de eficacia. Pero si yo con una varita mágica, ese tío que está deprimido, hago así, ¡pum!, y le quito todos sus pensamientos y se los sustituyo por los de Teresa de Calcuta, esa depresión se cura en un segundo, incluido el desbalance químico. Para que esto es muy difícil de hacer, esto no se puede hacer con una varita mágica, es un proceso personal. Pero si se pudiera hacer, el efecto energético mucho más rápido y eficaz que el químico. O sea, fíjate si creo en la sanación energética. Claro, pero si le quitas lo químico, además, luego vuelve al mismo Es estado. claro, si le quitas lo químico después y los pensamientos siguen iguales, pues recae, que es lo que le pasa a mucha gente. Pero lo que estoy intentando demostrar aquí es la diferencia de velocidad y eficacia entre la señal energética y la señal química para quitar cualquier enfermedad. Luego creo absolutamente en la sanación energética, ¿vale? Lo único es que tanto la sanación química como la energética tienen un límite. Y ese límite en ambos casos es la ley de correspondencia. ¿Vale? Y contra la ley de correspondencia nadie puede hacer nada. Ni el mismo Jesucristo. ¿Vale? Ahora otra cosa. Sí. La ley de correspondencia tiene que ver con un aprendizaje. Claro.
en el momento en que tú lo aprendes, ya se desaparece la enfermedad. Entonces, Sí. en el momento en que tú elevas tu nivel de Imagínate, conciencia... yo tengo hijos, yo tengo 6 hijos, ¿vale? Elevo mi nivel de conciencia, mío, Sí. ¿vale? Y yo estoy listo para no necesitar ninguna lección de esa enfermedad. ¿Y si la siguen necesitando mis hijos? Se buscarán a otro. ¿O no? ¿O no? ¿Entiendes? No lo sabemos, no hay que absolutizar, hay que dejar un espacio abierto para ver, bueno, ¿se buscarán a otro o no? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es esto. ¿Es una enfermedad grave algo malo? ¿Necesariamente? No. ¿Desde dónde? Vamos a ver. Claro, ¿desde dónde dices, bueno... Claro, claro. ¿Quién Quiero dice decir, que es malo? si tú ves el mundo, si tú te ves a ti mismo como se ve todo el mundo en la vida, que es, yo soy un cuerpo físico y una mente, ¿vale? Y además tengo un alma, algunos ni creen eso, ¿vale? Pero incluso, si crees que además tienes un alma, desde esta postura, desde esta identificación, una enfermedad es algo malo siempre, para tu mente. Ahora un momento, imagínate que tú lo ves de otra manera y dices, yo soy un alma. Esto de aquí no existe, es un sueño del alma. El universo es holográfico, como dice Pilar. No, no dice Pilar, vamos, ¿vale? Como dice Pilar, que tenéis que leer el libro para ver si es cierto, ¿vale? Exacto, ¿vale? Si eso es verdad, yo no digo que sea verdad, pero digo, si esto es verdad, entonces, visto en el punto de vista del alma, una enfermedad puede ser lo mejor que me pueda pasar. Si eso lleva a que mi alma crezca más rápido, es una bendición. Vale. No sé si me comprendes. Sí. Claro, porque al final tienes que verte las cosas... Bueno, no solamente que mi alma crezca más rápido, ahora estamos hablando de otras almas que necesitan Además, de esa enfermedad. además, porque el crecimiento de las almas es individual y colectivo al mismo tiempo. Por eso, si esa enfermedad sirve para el crecimiento de las almas, entonces es una gran noticia. Digo, si es necesaria. Si no fuera necesaria, no ocurriría. Luego, por definición, siempre que ocurre es necesaria. Luego, entonces, ¿ves cómo no existe el mal? El malo. ¿Sabes lo que decir? O sea, malo visto desde qué punto de vista, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Entonces, por eso digo que la única manera de tener paz es situarte en el punto de vista del alma. Y además, esto es una cosa, no me la creáis, verificarlo. Intentar tener paz sin situaros aquí. Y el que consiga un sistema para hacerlo, venir y contármelo, que nos hacemos de oro explicándolo, ¿eh? Pero no he conseguido hacerlo, ni he visto a nadie que lo consiga hacerlo, que no sea situándose aquí. ¿Por qué los místicos están siempre en paz? Porque se sitúan aquí. Ese es el cambio de percepción. ¿Explico? Sin embargo, los santos no están siempre en paz. Están en paz mucho tiempo, pero a veces otras veces luchan contra sus cositas y tal, y prácticamente son santos porque llevan una pelea contra sí mismos muy tal, y porque acaban adquiriendo un gran nivel en las virtudes humanas. Esa es la definición de un santo. Pero para que un santo sea místico tiene que haber un cambio de percepción. Percepción, ¿vale? Dicho de otra manera, todos los místicos son santos, pero no todos los santos son místicos. Y la paz solo existe en estos niveles. Olvídate. Al final la enfermedad es como una alarma del cuerpo, ¿no? También lo puedes mirar de esa manera. Claro, ¿Qué está pasando aquí? Claro, pero sea lo que sea, tranquilidad. ¿Sabe lo que te quiero decir? Será bienvenido como todo lo demás. Si va a cambiar es desde la tranquilidad. Sí, hombre, claro. Desde el estrés jamás. Jamás. Y además, lo malo además del estrés es que da pena pasarlo mal y no aprender el aprendizaje. Porque tú lo repetirás. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué? O sea, hemos dicho muchas veces aquí, y nos vamos después de esto, que la felicidad igual al nivel de consciencia. ¿Os acordáis de esas ecuaciones y esos gráficos y tal? Vale. Entonces, el crecimiento del alma, ¿qué significa? Aumentar el nivel de consciencia. Luego imagínate que yo, si tengo una enfermedad en una vida y me muero de ella, voy a incrementar el nivel de conciencia a 40 puntos. Y si no tengo una enfermedad, solo voy a aumentar 15. Al final la enfermedad me lleva mucho más a la felicidad que la no enfermedad. Porque este aumento de 40 puntos, ¿me explico? Además, pensar otra cosa. Teresa de Ávila
dijo, no os afanéis en esta vida, que es una mala noche, una mala posada, ¿vale? Imagínate tú que nosotros tenemos aproximadamente de media, dicen los expertos, 1000 vidas en el reino humano para coger toda la información. Esto varía, ¿no? Porque en el reino humano es la primera vez que podemos variar la velocidad porque tenemos libertad y voluntad. Los animales tal van a la misma velocidad porque es una toma de información automática, ¿vale? Pero imagínate que son 1000 vidas la media, ¿vale? 1000 vidas con una media de entre 40 o 50 años por vida. Porque a veces nos morimos de niños para ayudar a otros, se va a comprender, otras veces tenemos 90 años, las vidas antiguas ninguna pasaba de 40 o 50 como media, o sea, ponle 40 o 50 años de media. Multiplicado por 1000, estamos aquí fajados, 50.000 años, 50.000 años medidos desde la unidad de tiempo de la tercera dimensión. Es mejor no acordarse. No, pero vamos a ver, esto es el tema. Vamos a ver, si yo os digo que hay 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea y que hay 200.000 millones de galaxias conocidas, ¿cuántas estrellas hay en el universo? 200.000 millones por 200.000 millones y tu mente ya es un número que no puedes realmente concebir, ¿no? La única manera de concebir ese número es decir, ¿cuántas veces el número de habitantes de la Tierra? Por tener una referencia, no sé si me... Vale. Pues con esto pasa lo mismo. A nuestra percepción actual, 50.000 años parece una barbaridad. Pero mira, en la eternidad de la existencia del alma, 50 años no es nada. ¿Vale? Entonces fíjate lo que quiere decir esto. Esto lo que quiere decir es que si mi alma va a existir, la palabra eternidad, como nadie la podemos tal, vamos a poner billones y billones y trillones de miles de millones de años. ¿Vale? Entonces, esto es como cuando cogemos un átomo y decimos, coño, el 99,9% está vacío. Y nosotros lo vemos como sólido. Mira, si toda la masa del Empire State se la puedo reducir a un grano de arroz, ¿vale? Ese grano de arroz pesaría millones de toneladas, pero es grano de arroz. Todo lo demás son campos electromagnéticos, energía, nosotros lo vemos como sólido, pero toda la masa, o sea, del Empire State Building se puede meter en un grano de arroz. Tú dime 50.000 años que son en la eternidad, o sea, en los nada. Luego entonces, el 99,9999999 ad infinitum del tiempo de un alma no lo pasa en la tercera dimensión, lo pasa en la dimensión de las almas. ¿Me explico? Entre encarnación y tal y cual, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Jesucristo nos dice en el Evangelio, y los místicos también te lo dicen, que la manera de expresarlo de él es, en el cielo hay muchas moradas. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando tu alma se desprende de tu cuerpo, tu alma va directamente a la frecuencia vibracional que le corresponde. Y si tú crees que tú lo estás pasando mal en esta vida durante 30 años que te quedan por vivir, imagínate los 30.000 años que te quedan aquí hasta que vuelvas a tener la siguiente experiencia o no, o pegues el siguiente salto. Aquí es donde está el problema, no aquí. O sea, que lo que hacemos o no hacemos en esta vida para crecer no solo tiene efecto en esta vida, sino en todo el tiempo que el alma está en su casa hasta que consiga crecer. No sé si me... Es que allí también crecemos. Claro, allí también crecemos. Más lento que aquí, porque esto es más confrontante, dicen los expertos, ¿vale? Pero en todo caso, el tiempo que pasamos aquí es épsilon, es nada. Lo dijo Teresa de Ávila, no yo. No os afanéis en una mala noche, una mala posada, ¿vale? Entonces, por eso, la necesidad de crecer no es solo para ser más felices en esta vida, que es nada, es para ser más felices más rápido en toda la eternidad, ¿no? Por eso, una enfermedad o no, o lo que sea, no es bueno o malo porque nos apetezca o no nos apetezca, porque sea confrontante para el cuerpo físico, para la mente o no, sino que es bueno o es malo si nos acelera el crecimiento. Yo prefiero estar paralítico 20 años en esta vida y que eso me suba 20 puntos el nivel de conciencia, si aprovecho el aprendizaje, y luego los próximos 50.000 años que me tiro antes de la siguiente experiencia, he aprovechado esos 20 puntos para en esa morada del cielo estar más feliz.
No sé si me... O sea, que hay muchas cosas en juego, ¿no? Que esto es muy complicado, ¿entiendes? Por eso es importante hacer lo que se pueda aquí para crecer aquí lo más rápido posible. Pero sin estrés. Sin estrés. Claro, porque si es con estrés no has soltado. Porque tú tienes que soltar, o sea, para que sea más eficaz el crecimiento, hasta eso tiene que ser sin estrés, y es un gran punto. De hecho, estaba el otro día oyendo una conferencia de una persona que me merece a mí mucho respeto como maestro espiritual, y estaba diciendo precisamente lo que tú acabas de apuntar, que es, no tienes que tener estrés ni para lo único que importa, que es tu crecimiento. No te digo ya para todo lo demás, ¿vale? Pero, bueno, es que ya esto sería otra charla. Bueno. Me deja un poco así. Pues dentro de un mes... Estar a gusto, ¿no? ¿Qué? En las moradas debe estar a gusto. Vamos a ver, sí, no, es un a gusto relativo. Claro, bueno, pero entonces, vamos a ver, no siempre está a gusto. La religión habla del infierno, entre comillas, ¿no? O sea, el infierno no es un lugar geográfico. El infierno es un estado de conciencia, como todo lo demás, no que lo he dicho yo, eso lo he intentado, ¿vale? Entonces, hay estados de conciencia que son muy desagradables, incluso después de muerte. Porque el alma, no es que, o sea, el alma, si vas al purgatorio, el alma se sigue purificando, ¿verdad? Entonces, si vas a los estadios más bajos del purgatorio, todavía queda mucha molestia, mucha purificación que ocurrir, ¿no? Entonces, hazla aquí todo lo que puedas, que luego vas a estar mucho tiempo allí. ¿O no? ¿O no? Pero vamos a ver, o no, a la larga sí. A lo mejor estás poco tiempo de una encarnación a otra, pero a la larga pasas mucho más tiempo allí que aquí. Y estamos estamos preocupándonos de nuestra felicidad aquí y nadie está preocupando de su felicidad allá. ¿Me explico? Y ese es otro componente del tema. Pues te digo una cosa, Gonzalo. Sí. Cada vez que hablas de las 1000 vidas, Sí. a mí no es que me estrese. De salir corriendo. Claro. No me anima nada. Bueno, Porque encima vamos a hacer, yo qué sé, de todo y por su orden. sí. Lo haces con ánimo, pero yo sí. yo de verdad que me desanimo. Pero ¿sabes qué es lo que me anima a mí? María, dos cosas. Una, que sé dónde voy a acabar. ¿Y tú también? Sí, bueno, una cosa que no lo sepas, pero yo sé dónde vas a acabar. ¿Vale? Eso me anima. Y otra cosa que me anima es que cada experiencia siguiente es mejor que la anterior. Claro. Claro, porque vamos subiendo el nivel de conciencia y somos más felices. Con lo cual, fíjate, siempre dice la gente, este vaso está medio lleno o medio vacío. Medio lleno. O medio vacío, pero tú lo estás viendo como medio vacío. Yo te propongo, no digo tú, digo María, digo, velo como medio lleno. Piensa que para ti, ¿por qué no piensas de esta otra manera? Para ti lo peor ya pasó. ¿Es verdad? Para ti lo peor ya pasó. Los niveles de conciencia bajos, los dramas, ya pasaron. Tú a partir de ahora todo va a ir a mejor, a mejor, a mejor, a mejor. Pues cuéntalo así porque...